Bueno, y seguimos hablando de elecciones, de las elecciones generales. Hacemos un repaso de esas propuestas que tenemos sobre la mesa de cara al 20D. Hoy está con nosotros Fran Mata, el portavoz de Izquierda Unida en Antequera. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, además también pertenece al comité de campaña de Unidad Popular, de Izquierda Unida, de este candidato que es el más joven de toda la democracia española, ¿no? Correcto. Alberto Garzón. De Alberto Garzón, malagueño, del Rincón de la Victoria. Y creemos que el mejor candidato a la presidencia de los que concurren a estas elecciones generales, ¿no? Y desde luego un orgullo y un placer el formar parte del equipo de campaña, en este caso de Málaga, y sobre todo ayudar a que Alberto consiga los mejores resultados posibles en estas elecciones generales. Bueno, nosotros sí que os invitamos a participar en esta televisión. Sí, nosotros la no sé verdad cómo os sentís después de que nos invitaran, teniendo representación en el Parlamento, a ese debate de esa televisión privada. Bueno, pues de Izquierda Unida y Unidad Popular lamentamos profundamente, ¿no?, que los dos nuevos partidos políticos que se han elegido como defensores de la nueva democracia, ¿no?, bueno, pues al final usen las mismas tácticas políticas de la vieja política, ¿no?, eso que lejos le quedaba ya a algunos, ¿no?, eso de la vieja política y la nueva política. Cuando ha llegado la hora de la verdad, bueno, pues han demostrado que la vieja política es la que ellos siguen usando, ahora con otro nombre, ¿no?, con Podemos y Ciudadanos. En definitiva, creo también que como siempre hemos hecho la gente de izquierdas, como siempre hemos hecho, porque Unidad Popular e Izquierda Unida dice sin ningún palativo y sin ningún tipo de remilgo que somos gente de izquierda, y como siempre hemos hecho la gente de izquierda, nos toca pues, lo que nos ha tocado siempre, ¿no? Nos tocó la dictadura, nos tocó la transición, nos ha tocado los años más duros del bipartidismo en este país, y es pelearnos en la calle, batirnos el cobre en la calle, dando explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas en la cercanía, y aprovechando los medios de comunicación como este, ¿no?, que demuestran ser plurales y que invitan a todas las fuerzas políticas, otra cosa es que algunas quieran aceptar o no, ¿no?, pero que invitan a todas las fuerzas políticas a que podamos trasladar nuestro mensaje a la totalidad de la ciudad de Antequera. Bueno, hablamos de que en estas elecciones pretendíais unir la izquierda, ¿no?, para que estuviera un poco más cerca y poder desbancar, que es lo que queréis, al bipartidismo, ¿no?, que muchas más fuerzas políticas entren en el escenario político, pero eso no se consiguió porque bueno, nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para poder alcanzar una alianza estratégica en estas elecciones, que son unas elecciones clave para las futuras generaciones de este país, en un momento clave también de la historia de este país, de la democracia de este país, y entendíamos que era el momento de olvidarse de protagonismo y de luchar todos por una misma causa, ¿no? Y es que la voz de los más débiles, de los más vulnerables, de las personas que lo pasan realmente mal, de aquellas personas que han perdido su casa y que han tenido que aguantar, mientras ellos apenas con 400 euros, en el mejor de los casos, los grandes banqueros de este país, bueno, pues se paseaban en yate por los veranos, ¿no?, y seguían comiendo en los mejores restaurantes y vivían en un país, desde luego, que no era el que vive la inmensa mayoría, y sigue viviendo la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, ¿no? Pues que pretendíamos creíamos que en ese momento el sentido común de todas las personas que desean un cambio para hacer una sociedad más justa, más igualitaria y mucho más equitativa, y que tuviese más justicia social, en definitiva, que es lo que buscamos, pues creíamos que era el momento, ¿no?, y lo intentamos hasta el final. Finalmente no pudo ser, pero no porque nosotros no quisiésemos, ¿no? Aquí no éramos nosotros los pitufos gruñones, ni éramos nosotros los gafes, ni los rancios, sino porque aquí hay un partido que es Podemos, que entendía que los principios y los valores no son válidos para ganar unas elecciones, que a cualquier precio merece la pena alcanzar el poder, saltar el cielo, como decía el señor Pablo Iglesias en aquel congreso de Vista Alegre, y que por el camino pues no importa traicionar la memoria de aquellas personas que han luchado en este país por una república, que han luchado en este país por la conquista de los derechos sociales, que han luchado en este país pues porque los trabajadores tengan derecho a vacaciones, porque los trabajadores tengan el derecho a la maternidad, que han luchado en este país para que la mujer, en favor de la discriminación positiva de la mujer, para que la mujer se incorpore en igualdad de oportunidades que el hombre al mercado laboral. En definitiva, lo que ha sido una lucha de la izquierda, de Izquierda Unida, y que ha representado Izquierda Unida,
y que entendemos bueno, que no vale todo a cualquier precio, ¿no? Y yo siempre lo digo, siempre que he tenido la oportunidad de compartir un marco con algunas fuerzas políticas diferentes, yo siempre se lo he planteado: en política no todo vale, en política no todo vale. En política los principios y la ideología debe ser el marco que guíe tu actuación, y desde luego esconder tus principios, olvidar tus principios, traicionar tus principios para poder conquistar el poder, creo que, aun siendo el camino más corto, no es el camino que debe de llevarte a la política a hacer una transformación de la sociedad, ¿no? Nosotros creemos en una lucha mucho más larga en el tiempo, es cierto, lo que nosotros pretendemos no lo podemos conseguir en poco tiempo, pero creemos que es mucho más sólido, y se trata de concienciar, de hacer pedagogía, de que al final las ciudadanas y los ciudadanos por su propia elección elijan que la mejor opción es la de Izquierda Unida, Unidad Popular, que es la que en este caso se presenta a las elecciones. Y para terminar en este punto, ante la oportunidad histórica que teníamos en este país de cara al 20 de diciembre de consolidar una verdadera fuerza del cambio que pusiera en contradicho el sistema tal como estaba puesto y está establecido hasta ahora, de llevar aquella voz del 15M al Parlamento, donde se gritaban "no nos representáis", donde se gritaban "este sistema está acabado", donde se gritaban "no hay pan para tanto chorizo", donde se gritaba que, bueno, que este sistema estaba agotado y que eran los ciudadanos y ciudadanas los que querían tomar el control. Desde luego, ante esa oportunidad que teníamos en estas elecciones, Podemos tendrá que responder a la historia de por qué cierra la puerta y cerró de aquella forma la posibilidad de poder llevar un cambio real a este país. Ahora está en otro discurso, está en el discurso de la remontada, con un giro hacia posiciones sociales demócratas que desde luego, y lo ha dicho el candidato Alberto Garzón hace bien poco, ¿no? Con este Podemos, con el Podemos de hoy, no hubiésemos intentado ningún tipo de acuerdo porque es traicionar sus principios, han traicionado sus principios. Y como no todo vale en política, nosotros seguimos creyendo que el camino de la lucha en la calle, de un pie en la institución y un pie en la calle, es el camino correcto para alcanzar la profunda transformación que este país necesita. ¿Esa desunión de la izquierda os hace a veces tener ganas de tirar la toalla? Nunca, nunca. Si algo nos ha conformado a la gente de izquierda es que en las adversidades nos crecemos. Nos crecemos porque nuestra voz en la adversidad es imprescindible y fundamental. Y porque es más necesario que nunca que las personas que se sienten de izquierda, pues en esta ocasión presten su voto a Izquierda Unida, presten su voto a Unidad Popular, presten su voto a Alberto Garzón, porque será el único en el Parlamento español que va a defender la izquierda de este país. ¿Creéis que situaciones como pactar en Extremadura con el Partido Popular, en Andalucía con el Partido Socialista, o esa implicación en tarjetas black os ha afectado? Obviamente tenemos que asumir una realidad, y la realidad es que la crisis de los partidos tradicionales, del sistema de partidos tradicionales, nos pilló en algunas ocasiones con el pie cambiado. Es cierto, y eso negarlo sería negarnos la evidencia, ¿no? No vale, en política no vale hacerse trampas al solitario, pero sí es cierto que entendemos que gracias a que estuvimos en el pacto de la Junta de Andalucía y que formamos parte del Gobierno, pues pudimos sacar una ley de función social de la vivienda, pudimos dar la vuelta al sistema turístico que estaba establecido en la Junta de Andalucía, que pudimos sacar un borrador de ley de memoria histórica para nuestra comunidad. El metro de Málaga hoy en Málaga es una realidad gracias a una gestión de Izquierda Unida al frente de la Consejería de Fomento, y muchas otras cuestiones que, si no es porque Izquierda Unida hubiese estado en el Gobierno de la Junta de Andalucía, pues seguramente pues ya lo han demostrado, ¿no? Al fin y al cabo, el Partido Socialista no es una fuerza contestataria, no es una fuerza que se rebele contra la injusticia, no es una fuerza que discuta el poder, ¿no? Simplemente al contrario, ¿no? Acepta los dictados del poder de una forma que desde luego muchos votantes del Partido Socialista y que han sido militantes del Partido Socialista hoy en día se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Es cierto que quizás debimos de ser más agresivos en la Junta de Andalucía, pero bueno, con aquellos mimbres pudimos hacer ese pequeño gesto, ¿no? Y dejamos lista una ley de sostenibilidad energética, de lucha contra la pobreza energética, que curiosamente nos hemos ido del Gobierno y el Partido Socialista la ha metido en un cajón, ¿no?
y dejamos listas tantas y tantas otras leyes que el Partido Socialista, claro, aplicar políticas de izquierda no es lo que Susana Díaz quiere. Susana Díaz lo que quiere es llevarse bien con los señores Botín, con las grandes eléctricas y ahora con Ciudadanos pues apoyando sus presupuestos, ¿no? Unos presupuestos que de luego son los más injustos e insolidarios de la Junta de Andalucía en mucho tiempo, ¿no? Nosotros creemos que hicimos una buena labor en un momento en el que, para los andaluces y las andaluzas, en un momento en el que el sistema político era muy complejo, en un momento en el que el Partido Popular se había lanzado hacia el recorte de los derechos sociales de una forma, bueno, pues encarnizada, y tratamos de fijar un frente de contención en Despeñaperro, de Despeñaperro hacia abajo, para evitar que esas políticas austericidas y esas políticas en muchas ocasiones atroces con las clases medias y con los trabajadores, y por trabajadores no me refiero al asalariado, trabajadores me refiero al pequeño autónomo que todos los días tiene que levantar su persiana para ganarse el pan, me refiero a las pequeñas empresarias, a las pequeñas pymes que ven como cada día tienen menos ayudas del Estado, y en definitiva me refiero a todas aquellas personas que no son las grandes en fortuna de este país, que son a las que tanto Rajoy como Susana Díaz, como Pedro Sánchez, como Rivera, y a las que ahora recientemente Pablo Iglesias se ha lanzado a sus brazos aceptando que ese es el sistema que hay y que no hay otro sistema posible. Bueno, hablábamos fuera de cámaras que estamos en un momento de la historia, vamos a redundar, histórico, porque han entrado en escena muchísimos partidos políticos y yo creo que ello lleva a pactar. O sea, las encuestas lo dicen, ¿no? No hay ningún partido que en minoría, si el resto le deja, pueda gobernar solo. Vosotros rozáis el 4%. ¿Veis que ha llegado el momento de que en el Gobierno de España se trabaje a través de una coalición? Bueno, nosotros lo que creemos es que en este momento lo vital es que exista una fuerza contestataria rebelde, rebelde en el sentido de la palabra, no rebelde contra el sistema, sino una fuerza capaz de contradecir los dictados y las verdades únicas que parece que Podemos, Ciudadanos, PSOE y Partido Popular pues vienen defendiendo, ¿no? Que no hay otra forma de gobernar este país, que no hay otra forma de redistribuir la riqueza, y creemos que en esta situación es vital para el sistema el que Izquierda Unida, fuerzas como Izquierda Unida, Unidad Popular estén presentes con voz propia en el Parlamento, ¿no? Hablamos de pactos, ¿no? Pues bueno, es verdad que estamos en un momento crucial para la historia de España, donde no nos estamos jugando únicamente esta legislatura, sino nos estamos jugando las futuras generaciones de este país. No podemos permitir que las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular, que son las que nos han traído hasta aquí, pervivan más en el tiempo. No podemos permitir que sean ya 2 generaciones las que son perdidas, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios estudios de la Unión Europea, donde la generación mejor formada de este país está prestando sus servicios para otros países en el exterior, donde la inversión pública que se ha hecho para formar ingenieros, abogados, maestros, enfermeros, médicos, en definitiva toda la infraestructura universitaria de este país, pues después de la inversión pública que se ha realizado, con suerte en el mejor de los casos porque hayan optado a becas, pues ahora que llega el momento de producir, pues te vayas de este país. Y no es que te vayas, es que te han echado de este país. Es que Partido Popular y Partido Socialista son los que te han echado de este país. Y además lo hacen sin que tengas la posibilidad de poder pedir el cambio en tu país. Y te voy a explicar por qué, ¿no? Porque en el 2011 quien introduce el voto rogado no es el Partido Popular, es el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista es el que dificulta en el año 2011 e impide que muchos de los españoles y españolas que están fuera de nuestro país puedan votar ahora, en estas elecciones. Obviamente el Partido Popular, ¿qué ha hecho? No va a modificar el Partido Popular una ley que le interesa, lo que hace es continuar la senda que le había puesto el Partido Socialista, ¿no? Por eso cuando me dicen, no, es que el Partido Socialista y el Partido Popular no es lo mismo, y yo le puedo decir, efectivamente, no han sido lo mismo, no han sido lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista de los años 80 nada tenía que ver con el Partido Popular de los años 90, ¿no? Pero es verdad que desde el año 2000 en adelante, desde la segunda legislatura de Zapatero, el Partido Socialista cada vez ha aplicado políticas más propias del Partido Popular que el propio Partido Popular, ¿no?
Con lo cual, al final, acaban haciendo la misma política. Es decir, algunos piensan que ser socialista porque lo ponga un carnet o porque lo ponga un partido, ¿no? Y ser socialista es una forma de vida, es una forma de vida, es una forma de entender la política, de entender la sociedad y además de prestarte hacia los demás, ¿no? Y desde luego el Partido Socialista Obrero Español, que es el que se presenta a estas elecciones, no es la ideología socialista tal y como está concebida en su inicio, ¿no? ¿Crees que ha ayudado a mejorar la ciudad del Torcal el Gobierno central? Bueno, si estuvierais en el Gobierno central gobernando, ¿qué haríais? Hombre, desde luego nosotros creemos que Antequera, y así lo tiene también, lo conoce Alberto y lo sabe Alberto, es que Antequera es vital, ¿no?, para los intereses económicos de Andalucía y para el desarrollo de esta provincia, el desarrollo de la provincia de Málaga. Y ya no solo vital hacia el comercio interior o hacia el desarrollo económico interior de la provincia o de Andalucía, ¿no?, sino exterior de la propia España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con ese puerto seco, que esperemos que el Partido Socialista cumpla su promesa y esté funcionando o iniciadas las obras en el año 2016, porque esperemos que la promesa del Partido Popular, esa de terminar la línea Algeciras-Bobadilla, sea una realidad. Desde luego, con lo que tiene contemplado los presupuestos generales del Estado, no va a ser una realidad en el próximo año. Pero bueno, entendemos que, y Alberto sabe, que Antequera es vital para el desarrollo de comercio interior e interior, ¿no? Y en ese sentido, de luego, creemos que el Gobierno central de la Nación, en este caso, si hubiese o tuviese la oportunidad de Alberto tener poder suficiente, pues volcaría su esfuerzo en el desarrollo de Antequera, y no solo de Antequera, sino también de su comarca, ¿no? La apuesta decidida por la agricultura como forma de producción económica y como economía sostenible en el tiempo, con independencia de los avatares de la crisis, ¿no? La apuesta por la cultura, que estamos en una ciudad milenaria, desde luego el apoyo al patrimonio, al sitio de los Dólmenes como patrimonio de la humanidad, hubiese sido mucho más ferviente por parte de un gobierno de Izquierda Unida, Unidad Popular, porque va en nuestro ADN, va en nuestro ADN la cultura, va en nuestro ADN la defensa de lo público, va en nuestro ADN el desarrollo sostenible económico, va en nuestro ADN la producción agrícola sostenible en el tiempo, va en nuestro ADN el respeto medioambiental, es decir, una serie de cuestiones que esto no es una cosa impuesta, es decir, eso o lo tienes en el ADN o no te lo pueden prestar, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, Alberto lo lleva en el ADN. Hay que tener en cuenta esa necesidad que tienen los ganaderos y los agricultores de lo que estamos hablando, de que le ayuden, ¿no? Por ejemplo, estabilizar los precios del aceite, que afecta mucho, sobre todo a la comarca de Antequera, ¿no?, que es líder en producción mundial, como tenemos la empresa de DECOP, y también estabilizar los precios de la leche, por ejemplo, que afecta mucho a la provincia de Málaga, de la leche de cabra. El sector caprino es pionero en Europa, es pionero en la provincia de Málaga a nivel europeo. ¿Qué se haría si ganara Izquierda Unida? Desde luego una PAC más justa y más redistributiva. No tiene sentido que tú recibas las subvenciones por la extensión de terreno que tienes y no por la cantidad de productos que produces. Desde luego, lo que no tiene sentido es que en esta reforma de la PAC que ha habido hace bien poco, Andalucía haya sido la gran olvidada por parte del Gobierno central de la Nación. No tiene sentido que no se haya puesto de una forma decidida por la producción ecológica sostenible con el medio ambiente como forma certera de producir y de mantener una producción en el tiempo, ¿no? En definitiva, no tiene sentido que los grandes intermediarios sean los que ganen el beneficio, mientras el pequeño y mediano agricultor, que es el que trabaja de sol a sol, nieve, llueva, truene, haga un solano, está todos los días en el campo, está todos los días trabajando, es además el que contrata y crea trabajo en la zona, y no tiene sentido que justo ese sea el que menos ayuda recibe de la Unión Europea, ¿no? Y que además su beneficio sea el más pequeño en la cadena de distribución que tiene el alimento. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Desde que el agricultor coge el producto y lo pone en el mercado en una gran superficie para que la venta del precio al público, pues el 95% de lo que está pagando el consumidor final va para los grandes intermediarios. El 5% de ese producto, de ese coste, es lo que está pagando el beneficio del productor, ¿no?, del agricultor en este caso. ¿Eso cómo se hace? Pues con la proximidad, con la cercanía, con permitir que los agricultores vendan directamente sus productos, evitando los intermediarios, fomentando el pequeño comercio de cada una de las ciudades y, en definitiva, ayudando a que en estos tiempos tan difíciles que están viviendo muchas familias que hoy nos están viendo, pues tengan alguna forma de ganarse la vida, ¿no? Ante
la nula política que el Partido Popular en estos 4 años ha dado a las familias, ¿no?, de ayuda a las familias. Es que si desaparecieran esas subvenciones y estabilizáramos los precios, podrían vivir de esos precios. Seguramente muchas personas se dedicarían a la agricultura, que es la otra gran pata que se está produciendo, ¿no?, y es el abandono del campo paulatino, es decir, cada vez son menos las personas que se dedican al cultivo, no hay una renovación de generación en los agricultores, y eso provoca el que encontremos extensiones de terreno que no se producen, que no están produciendo, que son productivas y que sin embargo no las cultiva nadie, ¿no? Y lo que desde luego ese banco público de tierra, que se quedó también pendiente de aprobar antes de que se rompiese el pacto de gobierno, la señora Susana Díaz, por unos intereses partidistas que nada tenían que ver con los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía, decidiese convocar elecciones, pues como digo, esa ley de banco público de tierras que Izquierda Unida venía peleando y sigue peleando a fecha de hoy en el Parlamento, creemos que es una forma de reactivar la economía, de incentivar a que los trabajadores y trabajadoras que están expulsados del mercado laboral tengan un refugio de trabajo donde poder acudir mediante la formación de cooperativas, y que entendemos que es una salida a la difícil situación que muchas familias viven hoy día, por desgracia, y aunque el señor Rajoy se intente o se encargue de negarlo en cada ocasión que tiene, ¿no? No solo en el campo centráis y queréis beneficiar a ellos, sino que la lacra del desempleo en el país la queréis solventar con el plan de emergencia social. ¿Cómo es eso? Nosotros, a diferencia de otras formaciones políticas, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Es decir, nosotros peleamos por una ley de función social de la vivienda, reclamábamos que eso debería ser así, y en cuanto tuvimos la ocasión de poder, o que estaba en nuestra mano el poder hacerla, la hicimos. Con no pocas zancadillas del Partido Socialista, también hay que decirlo, dentro del propio gobierno, que primero la señora Susana Díaz tuvo que arrodillarse ante el señor Botín para pedirle perdón porque iban a sacar una ley que quizás le iba a incomodar un poquito a los bancos. Pero mire usted, señora Susana Díaz, es que cuando uno tiene responsabilidad de gobierno, gobierna para los ciudadanos y ciudadanas, no gobierna para los bancos, para las grandes empresas, para las grandes fortunas de este país, gobierna para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por eso digo, nosotros planteábamos esta situación como el momento de emergencia social que estamos viviendo y que siguen viviendo muchas familias, ¿no? Es triste que en pleno siglo XXI haya casas que no tienen dinero para encender la calefacción, que no tienen dinero para encender la luz, que tienen que elegir entre calentarse o poner la comida. Y es triste que haya familias que tienen que elegir entre pagar el dinero del alquiler o de la hipoteca, si no lo han perdido la casa porque han sido desahuciados, porque se han quedado sin empleo y no han podido y han tenido que perder su vivienda, porque no se ha sacado una ley justa dándole a la vivienda el carácter de derecho fundamental que nuestra propia Constitución reconoce, o darle de comer a su hijo. Es que esa situación es la que parece que el señor Rajoy no es consciente de que existe a fecha de hoy en nuestro país. Es que es triste que existe cierto sector de la población que es que obviamente ya no consta en las listas del paro, pero no consta en las listas del paro porque es que es tal su situación que es que ya han desistido de buscar empleo. Han desistido de buscar empleo porque allí donde tocan la puerta les dicen que no. Y le dicen que no porque a lo mejor tienen más de 55 años, le dicen que no porque a lo mejor no ha tenido la formación adecuada, ni el Estado le ha dado esa formación para reconvertirse hacia otro sector. Le dicen que no, pues porque a lo mejor no tiene la experiencia todavía porque es demasiado joven. Le dicen que no, pues porque quizás es madre soltera y eso implica unas cargas familiares que no puede atender el 100% de la jornada laboral. Las expulsan porque quizás al ser mujer se puede quedar embarazada y si se queda embarazada, obviamente, pues eso no le da la rentabilidad económica al empresario que quiere, con lo cual prefiere no contratarla. Y en definitiva, situaciones que se producen que yo no sé, nuestros políticos, digo nuestros políticos, altos políticos, los políticos que tienen un cargo a nivel nacional, ¿dónde están? ¿En qué país viven, no? Es impensable que hace poco el ministro de Industria decía en unas declaraciones, cuando ha subido en un 69% la pobreza energética en este país, y la pregunta es de quién era ese dato, y le dijeron que era del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y se sorprendió, ¿no? Es imposible que un ministro no conozca los datos del propio Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y lo que es más grave, que no haya
pisado el terreno, que no haya estado en ninguna casa sabiendo lo que realmente se sufre en esta situación. Ante eso, ¿nosotros qué decimos? Pues nosotros creemos que es necesario la realización de un plan de emergencia social. ¿Qué lleva ese plan de emergencia social? Pues ese plan de emergencia social se está compuesto por un plan de empleo garantizado, donde nosotros damos al trabajo el carácter de derecho que está recogido en nuestra Constitución y, por lo tanto, dice si el sector privado no le contrata, le va a contratar al sector público. Algunos dirán, ¿eso es incrementar el sector público? Y yo le diré, no, eso no es incrementar el sector público, eso es aplicar una medida extraordinaria a una circunstancia extraordinaria que es la que está viviendo este país y la que viven muchas familias de este país. Ese plan especial de emergencia social, perdona que te interrumpa, son 16 millones de personas las que ayudaríais. Sí, beneficiados serían 16 millones de personas en todo el conjunto. ¿De dónde se sacaría tanto dinero? Es que, como digo, son varias patas. Una de ellas es el plan de empleo garantizado, que son 1 millón de puestos de empleo en el primer año, que eso ¿de dónde se saca ese dinero para contratar a esa gente? Pues yendo a donde hay que ir, es decir, a la lucha contra el fraude fiscal, que es este país, pero no la lucha del fraude fiscal del pequeño y mediano empresario, que también, sino a las grandes empresas, que son las que utilizan todos los recovecos legales que hay para pagar menos en este país, ¿no? A un impuesto de las grandes fortunas, que también se saldría adelante, y en definitiva a redistribuir el gasto que se está haciendo, que consideramos que es un gasto inútil y el que no tiene una repercusión directa sobre la familia. Además iría también la nacionalización de alguna eléctrica. Nosotros somos como somos, no vamos a engañar a nadie, nosotros no vamos a modular nuestro discurso para ganar más votos, nosotros estamos diciéndole a las personas que somos una opción y que nuestro programa es este, y que si aquellos que creen que porque no pueden pagar la luz, le cortan la luz sin previo aviso, y que un sistema en que un Estado tiene que garantizar que todos sus ciudadanos tengan luz, y la fórmula no es a través de este bono social, que por cierto no se ha hecho ninguna propaganda de ella, ni muchos ciudadanos saben cómo beneficiarse de ese bono social, sino que la solución está en que exista una empresa eléctrica del Estado que garantice que en caso de necesidad y en caso de exclusión, pues tú vas a tener garantizado el suministro eléctrico porque es un bien básico. Porque, mire usted, si, para que me entiendan, el gasto eléctrico, yo puedo decidir coger el coche o no. Es decir, yo puedo decir si pago la gasolina o no pago la gasolina. ¿Por qué? Pues porque supuestamente, digo supuestamente porque no es el caso de Antequera, hay un transporte público que debe de garantizar la posibilidad de movilidad, ¿no? Porque además existe un transporte alternativo, está la bicicleta, está, en definitiva, el transporte alternativo. Pero yo no puedo decidir vivir sin luz, porque todo funciona con luz, todo. Entonces no es un bien que yo pueda buscar en el mercado de forma alternativa o que yo tenga una alternativa para ganarlo. Y además, con más dificultad aún, cuando encima me dicen que o nos ponen un impuesto al sol, ¿no? Es decir, si yo pongo placas en mi casa me van a cobrar por tener placas en mi casa. Pero bueno, o sea, no puedo ir a buscar la electricidad fuera del sistema que me han impuesto y además si me busco una alternativa me penaliza y me ponen un impuesto. Pues este es el sistema que el Partido Popular, que el Partido Socialista, que Ciudadanos y que ahora Podemos defiende. Nosotros lo que estamos defendiendo es todo lo contrario. Nosotros estamos defendiendo que el Estado va a garantizar que todas las personas, un bien de primera necesidad como es la luz, va a estar garantizado por el Estado. ¿Cómo? Pues con una empresa nacional eléctrica que sea la que dote y dé servicio a esa y que competirá en igualdad de condiciones que el resto del mercado. También nacionalizar la banca, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Nosotros hablamos, y el ejemplo está claro, el rescate financiero a las bancas ha costado a este país 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros. Con esos 60.000 millones de euros se financiaba el plan de emergencia social que nosotros hemos dicho. Y aquí no vale el argumento de lo que se ha salvado a los pequeños y medianos ahorradores. No, eso no es realidad, eso no es la realidad. Aquí lo que se ha salvado es a las grandes empresas del país, que son las que se han beneficiado de ese rescate directo. ¿Por qué? Pues porque una vez que se han rescatado, el crédito no ha fluido. ¿Cuántos y cuántos empresarios, cuántos y cuántas pymes, cuántos y cuántos autónomos y autónomas han ido al banco a pedir un crédito después de que se ha nacionalizado o después de que se ha rescatado una banca y le han dicho que no, que vuelva usted mañana? O le han dicho, no, es que ni vuelva, porque no le vamos a dar el crédito. Eso muchas personas que nos están viendo lo han sufrido y han tenido que soportar como el señor Rajoy
ha enchufado 60.000 millones de euros a la banca para que el capitalismo de amiguetes siga funcionando sin ningún tipo de pega. Nosotros creemos que es necesario que exista una banca pública. Nosotros creemos que es necesario que una banca pública que además facilite el crédito, facilite la inversión y ayude a los pequeños y medianos empresarios y empresarias, ayude a los autónomos y a las autónomas de este país a poder abrir la persiana de su negocio todos los días. Y eso es la radical diferencia con el resto de fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones generales. Nosotros creemos que una banca pública debe existir, nosotros creemos que ya hemos dado 60.000 millones de euros y que, oye usted, nosotros le hemos dado 60.000 millones de euros, ¿qué es lo que nos ha dado usted? Usted no nos ha dado nada, nada. Pues es el momento de que usted empiece a contribuir a lo que le hemos dado a nosotros, ¿no? Y es más, lo que hay que decir que es que esos 60.000 millones de euros ya han sido pagados por todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Es decir, esos 60.000 millones de euros se han eliminado de políticas activas de empleo. Es que el Partido Popular en estos 4 años ha eliminado de las políticas activas de empleo 44.000 millones de euros. 44.000 millones de euros. Es decir, de los 60.000 millones de euros, 44.000 lo hemos pagado nosotros. No nos lo ha mandado Europa, lo hemos pagado nosotros. ¿De dónde? Pues de políticas de empleo. Es decir, se han eliminado 44.000 millones de políticas de empleo para dárselos a los señores banqueros. Desde luego eso no parece que sea una sociedad justa, ¿no? Y mucho menos, yo no he escuchado todavía ninguna formación política, ni Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni Partido Popular, que haya siquiera cuestionado que esa forma de actuar haya sido justa. Eso que queréis cambiar, esa banca nacional, y también la apertura de un proceso constituyente. Bueno, yo creo que eso sin duda... Eso sería una revolución. Eso es una realidad. Y es decir, la Constitución del 78, hoy en día, pues bueno, se han empecinado, por desgracia, Partido Socialista y Partido Popular, durante estos 37 años de democracia, que se conviertan en un papel mojado. Es decir, cuando el artículo 128 de la Constitución dice toda la riqueza del país está al servicio de la economía y de la economía social, del Estado, ese artículo no se ha aplicado nunca. Se podría haber aplicado, pero no se ha hecho. Cuando se dice que la vivienda es un derecho, tampoco se ha aplicado. Cuando se dice que el trabajo es un derecho-deber, ¿no? Tampoco se ha aplicado, porque sí, es un deber, pero ¿dónde está mi derecho al trabajo? ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Cómo queréis hacer ese proceso constituyente? Bueno, nosotros creemos... Preguntarle a la gente, ¿no? Sí, no, nosotros... hay varias formas de reformar la Constitución. Está la operación cosmética, que es la que plantea el Partido Socialista ahora, y la que plantea tanto Podemos como Ciudadanos. Ciudadanos no creo ni siquiera que haya hablado de reformas constitucionales. Y una operación más profunda, ¿no? Y la operación más profunda se basa en el 168 de la Constitución, donde planteamos y vamos a un proceso constituyente radical, pero radical no en el sentido etimológico de la palabra, es decir, vamos a la raíz de la situación, ¿no? Vamos a la raíz de estos principios que nos dimos en el 78 y que hemos comprobado que efectivamente pues bueno, pues se han convertido en un papel mojado. Hasta ahora hay que decir que ha habido una reforma constitucional, había habido dos, una que es para el tema de la corona y otra que ha sido para la modificación del artículo 135 de la Constitución, donde Partido Popular y Partido Socialista pactaron de espaldas a la ciudadanía en un verano, sin que ninguno de los ciudadanos y ciudadanas tuviéramos la ocasión de decidir si estábamos de acuerdo o no con esa reforma constitucional que se nos planteaba y que en definitiva, y para no abundar mucho en este tema, que es una cuestión bastante técnica, lo que venía a decir es lo siguiente: hay que pagar los intereses de la deuda antes que sanidad, antes que educación, antes que política de vivienda, antes que políticas de empleo y en definitiva antes que los derechos sociales que nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres han peleado durante más de 40 años. Y mucha parte de esa lucha en la clandestinidad, cuando tú no podías levantar la voz para pensar diferente, ¿no? Y yo creo que eso merece un respeto y esa lucha social que nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres han llevado durante tanto tiempo, se vio traicionada por el pacto del Partido Socialista y el Partido Popular, poniendo los intereses de los poderosos, de los de arriba, de los mercados, por encima de las personas, ¿no? Nosotros hablamos de un proceso constituyente donde abordemos el tipo de país que queramos,
donde se puedan cuestionar el modelo de Estado. Es decir, ¿queremos una república sí o no? Bueno, pues habrá que decidir, ¿no? Y habrá que votar, a que todos tengamos el derecho a poder opinar si estamos de acuerdo con que la jefatura de Estado sea ejercida por un monarca o si pretendemos que sea la jefatura de Estado ejercida por cualquier ciudadano, nazca donde nazca, independientemente de su condición social y nazca en el lugar de España que nazca y en el seno de la familia que nazca, ¿no? Yo creo que ese debate hay que abordarlo, ¿no? Y creo que después de 40 años nuestra sociedad está lo suficientemente madura, es una sociedad suficientemente democrática como para encabezar ese tipo de discurso y ese debate sin que esto sea ningún tipo de drama social. Oiga usted, yo digo como el otro, yo lo que quiero es votar. Yo lo que quiero es votar si mi jefe de Estado va a ser una persona o un rey. Que la mayoría acepta un rey, pues, por supuesto, pero hemos podido votar todos, ¿no? Y aquí no me vale el discurso de ¿esto ya se votó? Pues mire usted, se votaría hace 40 años, pero es que hace 40 años también la sociedad no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Ni aquel momento tiene nada que ver con este momento. En aquel momento veníamos de una dictadura, donde lo que se planteaba era o monarquía o una nueva dictadura. Y lo que todo el mundo aceptó es que de las malas, esa era la menos mala. Pero eso no significa que eso sea una realidad inmutable y que no se pueda cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Todas esas propuestas que ponéis sobre la mesa, si ganáis las elecciones y la Troika no os permitiera llevarla a cabo, ¿saldríais de la Unión Europea? Nosotros lo que hablaríamos es con la Troika, porque la Troika parece que es un ente, ¿no?, que está por ahí lejos y que nadie lo conoce, pero la Troika son personas con nombres y apellidos y a los que hay que plantearle, desde luego, un diálogo sereno y debatido sobre cuál es la situación, ¿no? ¿Y si no acepta esa situación? Bueno, pues si no acepta esa situación, desde luego lo que no vamos a hacer es como Tsipras, ¿no? Es decir, someter a las personas a un referéndum para ganarlo y después traicionarlos para decirle que no, que es básicamente lo que plantea o lo que ha hecho Tsipras en Grecia, ¿no? Nosotros no, nosotros preguntaremos a la ciudadanía porque nosotros sí creemos en que todos los procesos necesitan de un referéndum y del respaldo de la ciudadanía, ¿no? En cuestiones políticas, económicas, nosotros no llevamos ninguna cuestión en nuestro programa que no se haya aplicado en países como Holanda, como Dinamarca, como Suecia, como Alemania y que a los que la Troika no le ha dicho nada, ¿no? Nosotros no planteamos la salida del euro, si a eso se refiere, no planteamos la salida del euro en nuestro programa y lo que sí planteamos es una auditoría de la deuda. Es decir, hay una parte de la deuda que es que nosotros no reconocemos, una deuda que es ilegítima y que, bueno, pues habrá que hacer una auditoría y fruto de esa auditoría pues habrá que decidir qué es lo que se hace, ¿no? Pero claro, no creo yo que la Troika tenga ningún problema en que se acepte una auditoría porque ellos son los que han jugado o los que han establecido las reglas del juego. Pasamos de Europa a nuestro Estado, a España. La justicia, tú que eres abogado, ¿crees que la justicia realmente está al servicio de todos? Yo creo que la justicia está al servicio de todos. Lo que pasa es que no todos se pueden pagar la justicia, que esa es la diferencia. La gran dificultad, claro. Y digo que no todos se pueden pagar la justicia, pues porque este gobierno ha aplicado medidas que han dificultado mucho el acceso a la justicia. Estamos con un gobierno que ha impuesto las tasas judiciales en este país. Estamos con un gobierno que ha reducido, no que no ha reducido, en la práctica sí porque no se produce la sustitución de los jueces, ¿no? Estamos ante un gobierno que ha tenido una mayoría absoluta, que esto no se lo olvida a nadie. Es que el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta. Es decir, ha podido hacer en estos 4 años muchísimas cosas. Aparte de recortar derechos, libertades, de ayudar a la banca, también podría haber aprovechado esta coyuntura para verdaderamente establecer una separación efectiva y real entre el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Pues ¿cómo? Pues cambiando la forma de nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial, cambiando la forma de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Curiosamente ahí se ha puesto de acuerdo con el Partido Socialista y no han decidido cambiarlo. No tiene sentido que existan instrucciones en este país que afectan a casos de corrupción y que lleven más de 5 años y no tengamos todo el resultado. ¿Eso cómo se hace? ¿O cómo se puede paliar eso? Dotando de medios a los jueces, que son los grandes olvidados, a los jueces y las juezas de este país, que son los grandes olvidados de los poderes públicos, en este caso, sobre todo del Ejecutivo Central, ¿no? También proponéis una ley electoral justa. Claro, es que algunos se piensan que solo hablamos de la ley del marco 2, ¿no?, de la ley de ON, pero es que el sistema electoral es lo que hay que modificar.
y tenemos que ir a un sistema representativo de la realidad social en la que vivimos, y tenemos que ir a un sistema en el que mi voto como andaluz cuente lo mismo que un voto de un gallego, que un voto de un catalán o que el voto de un vasco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos vivimos en el mismo estado, ¿no? Entonces nuestros votos deben de valer exactamente lo mismo. Y al final ese sistema electoral, ¿a quién beneficia, no? Pues a los grandes partidos. Y en este caso beneficia a Partido Socialista, a Partido Popular, que son los que han tenido 40 años para modificar el sistema electoral y no lo han hecho. Y no lo han hecho sencillamente porque les iba bien. Y como les iba bien, pues no interesaba modificarlo. Y ahora Podemos y Ciudadanos pues se suman a ese carro, ¿no? Cambiamos un sistema electoral o un sistema de bipartido, ¿no? Por un sistema cuatripartito, ¿no? Donde van a ser ahora 4 partidos los que van a ejercer la hegemonía en este país. Desde luego eso no es ni contestatario, ni es rebelde, ni es forma de hacer una sociedad diferente y mucho más justa y más democrática, ¿no? Pero bueno, ellos 4 parece que en ese ámbito se sientan bien. Ahora hay nosotros decimos en la campaña que nos reímos, el centro tiene un atasco enorme, ¿no? Porque ahora todas las formaciones van al centro. Podemos es de centro, Ciudadanos de centro, el Partido Popular de centro, el Partido Socialista de centro, ¿no? Y ahí parece que hay un atasco en el centro enorme, ¿no? Pues bueno, aquí está Izquierda Unida, Unidad Popular, que es una opción de izquierdas, que es la única opción de izquierdas que se presenta a estas elecciones y que además, bueno, pues somos los que vamos a defender los más vulnerables en el Parlamento español. Y a eso, pues, ahí están los ciudadanos y ciudadanas para con su voto elegir el próximo 20 de diciembre, ¿no? ¿Y qué resultado esperáis en Antequera? Bueno, nosotros hemos hecho una campaña en Antequera, como está siendo en Antequera, digo porque es igual en todas partes del país, porque con los medios que tenemos y bueno, con la financiación que tenemos, pues no podemos hacer mucho más, y sobre todo con el apagón informativo en el que los medios nacionales nos han condenado, pues por desgracia tenemos que hacer, digo por desgracia, que tiene su parte positiva también, ¿no? Y es que conocen mucho más la realidad de la gente, conocen mucho más la realidad de calle. Hemos hecho una campaña muy pegada en el terreno, tratando de dar a conocer nuestras propuestas a los ciudadanos, a las ciudadanas y yendo al centro del problema del ciudadano. El resultado que esperamos en Antequera, pues la verdad yo espero que sean los mejores resultados posibles para el trabajo que hemos realizado en esta campaña, ¿no? Yo creo que no podemos extrapolar los datos de las municipales, creo que no podemos extrapolar los datos de la autonómica, creo que ni siquiera podemos extrapolar los datos de las europeas. Nos enfrentamos a un nuevo panorama y en ese panorama, desde luego, espero y deseo la contribución de Antequera y de sus ciudadanos y ciudadanas para que ayuden a que Alberto Garzón esté en el Parlamento, a que la fuerza de la izquierda esté representada y a que nos presten su voto y su apoyo para el próximo 20 de diciembre, ¿no? Pese a que ahora mismo hay unos partidos que señalan el voto útil, ¿no? Que dicen que el voto útil, el Partido Socialista, por un lado estamos escuchando, otros dicen que el voto útil es Podemos, otros dicen que el voto útil es Ciudadanos, otros dicen que el voto útil es el PP, y eso lo único que te viene a decir es que no hay voto útil en estas elecciones. No hay voto útil en estas elecciones porque cada voto cuenta. Cada voto cuenta y en todas las circunscripciones. Y eso hace que la llamada al voto útil no sea real. Es decir, eso queda en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? Como que esa llamada es efectiva, pero es que en estas elecciones, que no tienen nada que ver con ninguna de las elecciones que se han celebrado en este país, no existe un voto útil. Bueno, miento, sí, existe un voto útil. El voto útil para los Bárcenas, para la Gürtel, para la Púnica, para los ERE, para los cursos de formación, para los Florentino Pérez, para las grandes eléctricas, para las bancas. Ese voto útil sí existe, y ese es el voto útil para PP y para el Partido Socialista. Y existe un voto útil, el voto útil para las personas que han perdido su vivienda, para las personas que han sido despedidas con una indemnización ridícula, para las personas que ven como cada día les cuesta más trabajo llegar a final de mes, para las personas que ven cómo no pueden encender la luz, para las personas que ven que tienen que elegir entre calentarse la comida o calentarse ellos, para las personas que ven y necesitan, como no pueden comprarle a su hijo ahora en Reyes, pues los juguetes que ellos desearían, para las personas que ven cómo llega una feria
y no pueden disfrutar con su familia y sus hijos como a ellos les gustaría, ¿no? Y ese voto útil, que ese sí es un voto útil, ese es un voto útil para transformar la sociedad y para cambiar la realidad en la que vivimos, ese voto útil, desde luego, es el voto a Izquierda Unida y Unidad Popular. Fran Mata, gracias por acompañarnos y suerte. Muchas gracias. Pues nada, hasta aquí la información de hoy, la entrevista con Fran Mata. Mañana volvemos con Débora León, candidata al Senado por Málaga. Así que gracias por acompañarnos. Pasen una feliz noche.